Y ahora vamos a ver un tema bastante importante, es storytelling, ¿de acuerdo? Vamos a ver en qué consiste. Recuerden siempre esta simbología para que puedan ubicarse dentro del desarrollo de la presentación. Bien, en esta clase, como es ya costumbre, evidentemente vamos a explorar algunos conceptos fundamentales, en este fundamentalmente el storytelling y cuál es su aplicación en el ámbito empresarial y personal. Comprenderemos también la importancia de contar con historias de manera efectiva como una herramienta clave para conectar con audiencias, transmitir ideas con impacto y generar emociones memorables. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a aprender, además de otros elementos esenciales para de una historia justamente poderosa. Historia nos referimos justamente al storytelling, ¿no? La estructura narrativa, el desarrollo de personajes y el uso del lenguaje para captar la atención. Además que analizaremos cómo aplicar estas técnicas en presentaciones, marketing, branding y comunicación interpersonal sin necesidad de ser un escritor profesional. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro objetivo justamente es brindarles una comprensión clara y accesible de cómo el storytelling puede transformar la manera en que nos comunicamos, ayudándoles a inspirar, persuadir y dejar una huella en su audiencia. Vayamos a descubrirlo justamente en las siguientes láminas. Esto es el contenido del cual vamos a hablar, la definición ya lo hemos visto, algunas características, elementos y aplicaciones del storytelling, ¿de acuerdo? Además de algunos ejemplos que les va a ayudar muchísimo. Finalmente revisaremos algunos consejos y conclusiones del tema. Bien, la definición, el storytelling justamente lo podemos desglosar como dos palabras de raíces anglosajonas, story, ¿no? Que tiene más relaciones con historia, ¿de acuerdo? Y contar, ¿no? Telling. Entonces, esto fundamentalmente, si lo podemos manejar así, como que el arte de contar historias. El, pero tiene un objetivo. El objetivo es poder justamente generar o establecer una conexión emocional con el público. ¿De acuerdo? El, si nos remitimos a la definición de lo que es la comunicación, pues vamos a encontrar diferentes elementos, ¿no? Como es un emisor, un receptor, un mensaje, un código, un contexto. Y este es el último que he mencionado, en realidad considero yo, es el que imposibilita o posibilita justamente que la comunicación se dé de manera efectiva. Porque considero que es bastante básico el decir que uno emite un mensaje. ¿Cuántas veces nos ha pasado que emitimos un mensaje y finalmente el receptor pudo haberlo no entendido? O quizás sí, o distorsionado, o adaptado de acuerdo a su realidad. Y es por eso que es importante el contexto. Otro aspecto importante es la conexión emocional. Una persona le puede dar una instrucción a determinada, pero si existe un bloque emocional, por las razones que fuera, ¿no? Porque no es de su agrado la forma como conecta con el público, no digamos, le da la relevancia o le da los puntos a este tema que justamente pudiese ayudar a conectar, a entretener, a atraer, pues evidentemente la persona termina por no prestar atención, distraerse y no se establece, en este caso, esta comunicación de manera fluida y no se llegan a percibir los conceptos de la manera que luego puedan articularlos y establecerse finalmente el conocimiento, que es lo que se trata de volcar en cualquier tipo de, digamos, de audiencia, ¿no? Entonces, eso es un tanto lo que tenemos que entender. Entonces, esto, como menciona ahí, es una estrategia de comunicación muy antigua, pero evidentemente goza de enorme popularidad actualmente. Entonces, esto, como ya lo mencioné, se utiliza en diversas disciplinas, conferencias, podcasts, videos de Instagram, YouTube y otras redes sociales también. Evidentemente en el marketing y la publicidad también. No solamente en la forma como comunicas de manera verbal, sino incluso también de manera escrita, ¿no? Y es por eso que también existe acá un concepto en paralelo que también te ayuda a que tú puedas también redactar algo de manera resumida, muy potente, muy atractiva y muy clara y concisa, sencilla, ¿no? Que es el copywriting, que es un concepto también que tiene estrecha relación con el storytelling, ¿de acuerdo? ¿Qué características encontramos dentro de este tema? Pues cinco en particular: sorpresa, ¿de acuerdo? Sorpresa, el contenido, el contexto, el tono y la forma deben combinarse de manera que logren una historia amena
y entretenida que capte la atención. Fundamental que capte la atención del auditorio, ¿de acuerdo? Esto es fundamental, debemos retener la atención de las personas, esto se tiene que dar definitivamente. Y para eso nos valemos de determinados elementos, ¿no? ¿Cómo contextualizo algo? El contenido evidentemente tiene que ser también bastante resumido, ¿no? Dirigido, fundamental, el tono de voz en que empleo, la forma, cómo voy de alguna manera también comunicando, cómo digamos deben combinarse esto, ¿no? Este es digamos el punto. Otro que sea sencillo, de acuerdo, es fundamental llegar a la sencillez, personal, auténtico, de acuerdo, y relevante. Evidentemente hay que buscar que algo sea de importancia para el que lo oye también. Si no ejemplificamos de una manera que impacte, pues no le va a prestar atención y esto también es fundamental que se pueda lograr. ¿De acuerdo? ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿No? Esto fundamentalmente. Evidentemente, el principal objetivo es que conozcas a tu audiencia y adaptes la historia. Adaptes la historia. A tu audiencia puede ser diferentes características, por edad, género, eh, instrucción. O sea, hay diferentes características las cuales tú puedes de alguna manera adaptar tu historia y de esa manera poder conectar con esta audiencia. ¿De acuerdo? ¿Qué no debes hacer? Ser incoherente, eso debilita el mensaje evidentemente, ¿no? Porque ya pierdes credibilidad, en consecuencia no te miran con la atención debida, ¿no? Distraen su mirada porque no les estás ofreciendo ello. Crea historias emotivas para dejar impresiones duraderas, ¿no? Es importante imprimir las emociones que puedan tener. No es únicamente un texto plano, un conjunto de palabras, sino que tenga cierta emotividad, de acuerdo a esos componentes humanos que terminan justamente conectando, de acuerdo, con la audiencia. Lo que no debería hacerse, en este caso, es ser demasiado promocional esa historia, ¿no? No un anuncio, ¿de acuerdo? También. Sé transparente para construir confianza y conexiones fuertes. Destaca valores de la marca para fortalecer tu identidad. Combina narrativa con imágenes para potenciar la experiencia. Esto, digamos, es fundamental, ¿no? Poder apoyarte en elementos gráficos para que puedan de esa manera representar lo que tú estás exponiendo, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. ¿Y qué no hacer? Ignorar el contexto, incluir elementos que pueden confundir a la audiencia, ¿no? De eso fundamental, descuidar la narrativa, es decir, el desarrollo, ¿no? Que tú vas a tener, el desarrollo verbal que vas a ir empleando a la hora de que vayas a comunicar el contenido de tu presentación. ¿Cuáles son los elementos del storytelling? Reconocemos 5. Fíjense que tiene una estrecha relación con los elementos de la comunicación. En principio tenemos el personaje, ¿no? ¿Quién es el personaje? Bueno, identifica personajes atractivos y relevantes para tu historia, con los cuales la audiencia puede identificarse o simpatizar, ¿no? Importante, ¿no? Que dentro de tu público puedas identificar algunas de estas personas con estas características para que de esa manera puedas conectar a través de un tercero con el resto de personas, ¿de acuerdo? Trama, desarrolla una trama coherente que incluye un inicio, un desarrollo y un desenlace, creando tensión y emoción, ¿no? De esa manera puedes lograr un atractivo dentro de las personas. Ambiente, evidentemente, sitúa la historia en un contexto específico que ayuda a visualizar la escena y atraiga la atención del espectador. ¿De acuerdo? Conflicto, introduce un conflicto o desafío que mantenga el interés del público y motive la resolución del mismo. Y mensaje, transmite un mensaje claro y relevante, ¿no? Que resuene con la audiencia, ¿no? Entonces, en este caso, en los valores o en la visión de la marca, ¿de acuerdo? Las aplicaciones del storytelling, bueno, encontramos múltiples aplicaciones. Finalmente, si tú estás comunicándote, la comunicación está en toda actividad que nosotros desarrollemos. Entonces, está en marketing y publicidad, está en comunicaciones internas, presentación y ventas. En realidad está presente en la gran mayoría de actividades que nos hacemos, y no por decir en todas, ¿de acuerdo? Acá tenemos algunos ejemplos de storytelling exitoso, por ejemplo de Inca Kola, ¿no? La marca ha sabido contar una historia como parte de su identidad peruana. A través de su campaña se evoca recuerdos y tradiciones familiares, conectando emocionalmente con los consumidores al resaltar la diversidad cultural del país. Por ejemplo, no es una de ellas, ¿no? De esa misma forma tiene Nike, ¿no? General Electric, Coca-Cola, ¿no? Y es por eso que se mantienen en el tiempo, ¿no? Por tanto tiempo estas marcas aún siguen estando presentes, ¿no? Y eso se debe justamente a la forma como comunican, ¿no? De manera. Consejos para el storytelling efectivo: conoce a tu audiencia, ya lo vimos, sea auténtico, mantén la simplicidad. Importante no ser tan
tan complejo a la hora de hablar, incluso en los términos. A veces uno puede tratar de querer aparentar o, digamos mostrar su sofisticacidad, o sea, digamos ser sofisticado a la hora de hablar, pero eso finalmente puede también generar una brecha con tu auditorio, ¿no? Entonces hay que tratar siempre de evitar tecnicismos, palabras complejas, ¿no? Y de esa manera poder llegar al público objetivo en este caso. Conclusiones, bueno, es una herramienta poderosa definitivamente, ayuda a las marcas y empresas a conectar emocionalmente con su audiencia, eso es fundamental, a través de que a transmitir mensajes de manera efectiva y lograr resultados evidentemente significativos. Importante dominar esta herramienta porque te permite crear justamente expresiones memorables y transformadas que perduren en la mente y el corazón de la audiencia. ¿De acuerdo? Entonces acá dejamos también un trabajo de grupo para que lo puedan justamente revisar, ¿de acuerdo? Ahí lo dejamos, les pido que lo vean, lo van a ver seguro en la versión completa de la presentación. Y eso sería todo con respecto al tema de storytelling. Les agradezco muchísimo por la atención y bueno, será hasta otra oportunidad. Gracias.